Hola Vivers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el examen de acceso a ciclos formativos de grado superior de mayo de 2022. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos es el texto, sobre el que luego nos harán una serie de preguntas. Recordamos que en esta prueba solo hay una opción, no nos dan a elegir entre dos opciones, o sea que nos tendremos que ceñir al texto que nos pidan. Por lo tanto, mi recomendación es que siempre lo leamos bien el texto las veces que haga falta y marquemos, habiendo leído las preguntas primero, marquemos todo lo que nos pueda resultar interesante para luego escribirlo. Si tenemos que dedicarle media hora a la lectura y a marcar el texto, lo hacemos, porque de esa forma es la forma en la que nos vamos a asegurar de que luego escribamos de seguido, sin pararnos a pensar, sin tachar nada, ¿de acuerdo? Entonces, el texto que tenemos aquí es un texto de Irene Vallejo, publicado en El País Semanal. Es un texto que básicamente trata el tema de la comunicación no verbal o la comunicación corporal del ser humano a lo largo de la historia. Hace una introducción en la que reflexiona desde la posición de madre viendo a su hijo leer, y de esa forma ella misma llega a la conclusión, o bueno, va desarrollando el tema, pues a través bien de cómo los incas transmitían relatos y órdenes mediante nudos, o el lenguaje de humo, también habla del código Morse y cómo a través del código Morse un periodista logró informar de que estaba secuestrado y estaba siendo torturado. Es un texto muy interesante, la verdad, y es una reflexión bastante bonita, en el que está cargadísimo de recursos estilísticos, o sea, es muy literario el texto. Entonces, recomiendo su lectura. En la primera pregunta nos piden el resumen del propio contenido. Nosotros hemos ofrecido, pues un resumen de unas 3 líneas, ¿vale? Que básicamente es lo que acabo de comentar. A lo largo de la historia, el método de comunicación utilizado ha sido el no verbal en muchos de los casos, a través, por ejemplo, de los nudos, del pelo, que tejían, que comenta que a través del pelo era como un mapa para que las esclavas colombianas pudieran escapar, el código Morse, a través de los ojos, y nuestros propios cuerpos han servido como manera eficaz de comunicarse. En la cuestión 2 nos piden determinar el tipo de texto según su ámbito de uso, es decir, según su género, el subgénero correspondiente y también la modalidad discursiva. Nosotros os recomiendo la lectura del comentario en nuestra web. Básicamente, hemos hecho un comentario a través de los distintos niveles del lenguaje, ofreciéndolo primero el tema, aunque es verdad que no se nos pide, pero bueno, siempre está bien empezar con el tema del texto, lo que creemos que es el tema o la tesis que defiende, en este caso, la autora, Irene Vallejo. Nosotros hemos propuesto que sea la comunicación no verbal del ser humano en distintas formas a lo largo de la historia, aunque seguramente que haya tesis o temas más concretos que se os ocurran. Hemos dicho que se vale de un lenguaje subjetivo, aunque también en muchas partes utiliza un lenguaje objetivo. Entonces hemos ido a justificar tanto el tema como esto que acabamos de decir. A nivel morfosintáctico, mayoritariamente encontramos sustantivación abstracta, ya que es una reflexión y tiende a la abstracción. Lo podemos ver en palabras como lenguaje, palabras, comunicación, pero en muchas otras más. Estos sustantivos abstractos van acompañados normalmente de o bien adjetivos especificativos o complementos del nombre en forma de sintagma preposicional, pues como por ejemplo tenemos idioma rítmico, lenguaje de humo, secuencias de puntos. Todo esto normalmente para concretar esos significados, ¿vale? Por un texto que tienda a la abstracción,
necesita ser concretado de alguna manera, necesita ser bajado a la realidad. Entonces muchas veces es a través de estos adjetivos o de los complementos del nombre adyacentes en general que nos ayudan a concretar estos significados. Esto también se ve reflejado en el uso de oraciones mayoritariamente sustantivas y de relativo, subordinadas de relativo y sustantivas, ya que precisamente el hecho de que profundice y vaya un poco a la raíz de las ideas que está tratando, pues hace la abundancia de estas oraciones pues sea relevante. Normalmente esto es así. Si vemos muchos sustantivos abstractos concretados con complementos del nombre, es normal que encontremos oraciones subordinadas sustantivas acompañadas también de oraciones de relativo, ya que básicamente es trasladar a la estructura de la oración lo que vemos en palabras. Entonces, bueno, pues a la hora de justificar esto, pues es bastante interesante. ¿Qué más? Tenemos también... bueno, respecto al nivel léxico-semántico, se hace súper interesante este texto porque encontramos una gran variedad de recursos estilísticos, especialmente en la metáfora, aunque hay enumeraciones, hay incluso una sinestesia que no es muy habitual, pero se encuentra en el primer párrafo, cuando de hecho la propia autora lo menciona, que se crea una especie de relación sinestésica de que aprendan los ojos a escuchar. ¿Qué más podemos encontrar? Ordeñarles el significado a las palabras, cartografía de una nueva vida. Esos son ejemplos de metáforas, de sinestesias. Incluso se podría llegar a la conclusión de que el primer párrafo hay una literación del sonido S, precisamente representando un poco cómo el hijo va silabeando cuando lee. También podemos destacar una hipérbole en el primer párrafo: he aprendido a leer por segunda vez, que esto sería como una especie de exageración si lo tomamos desde el punto de vista literal. Entonces, bueno, el alumno o el alumnado podrá comentar un montón de recursos estilísticos, y de hecho, desde mi punto de vista, yo me centraría en el plano léxico-semántico a la hora de justificar el tipo de texto y la subjetividad y la literalidad del texto. Es muy interesante que lo comentemos desde este punto de vista. Luego, respecto al nivel pragmático, hemos señalado como mecanismo principal y motor del texto la propia deixis, tanto personal, cuando la autora habla de ella misma o cuando habla de su hijo, espacial, cuando se refiere a sustantivos o expresiones de lugar, como tanto en los adverbios también, pero incluso los propios sustantivos, Troya, Grecia, que nos trasladan a espacios concretos, también son... Y luego como a través también de los adjetivos colombianas, bueno, pues nos va trasladando a distintos puntos, distintas partes del mundo, acompañada de la deixis temporal, con expresiones de tiempo, o incluso los propios sustantivos que se refieren a veces a Troya, por ejemplo, también nos traslada a otra época distinta. Entonces, creo que es importante resaltar este mecanismo, ya que le proporciona muchísima coherencia a todo el texto. Sustantivo como Inca, por ejemplo, incas, también nos trasladan a una época concreta y un espacio concreto. Entonces, bueno, pues se hace bastante importante que el alumnado comente este recurso también. Hay otros muchos, como todos los textos, hay un montón de cosas que se pueden comentar, pero bueno, desde nuestro punto de vista recomendamos pues eso, centrarnos un poco en el plano léxico-semántico por esa cantidad de recursos estilísticos que utiliza, y en la deixis a la hora de comentar la cohesión o la coherencia del texto. Respecto a las funciones del lenguaje, marcaremos la referencial, ya que nos transmite una información, sobre todo cuando nos habla de manera objetiva, pues bien con la definición del código Morse, o bien cuando nos explican cómo utilizaban los incas los nudos o las señales de humo,
o en fin, cuando nos va dando ciertas informaciones relevantes para la información que nos está transmitiendo y para la justificación de su tesis, utiliza la función referencial, acompañada por supuesto de la función apelativa, ya que es un texto que ahora veremos que es también argumentativo. Entonces se hace la apelativa pues mismamente cuando la autora hace referencia a su hijo, he aprendido, utiliza verbos en primera persona. Todo eso son, bueno, pues apelaciones, o cuando utiliza el determinante posesivo nuestro, pues son llamadas de atención al lector, bien para incluirlo, bien para que la autora haga patente su reflexión. Entonces van muy acompañadas. Y no se nos puede escapar la función metalingüística, ya que es un texto que habla del propio lenguaje, lenguaje no verbal. Entonces es importante también justificar que existe la función metalingüística, ya que todo el rato está hablando del propio lenguaje. Por último, pues podemos decir que es un texto expositivo argumentativo, ya que nos ofrece a la vez que un lenguaje objetivo, muy neutro en muchos casos, pero muy cargado de recursos estilísticos, aportando toda esa subjetividad que trae el texto argumentativo. Lo hemos categorizado en el género periodístico, ya que fue publicado en El País semanal, pero como subgénero y por el tema que trata es un tema humanístico, claramente, el propio lenguaje, el lenguaje del ser humano, cómo se comunica cómo se ha comunicado a lo largo de la historia el ser humano en las distintas sociedades en las que ha vivido. Entonces, claramente se trata de un subgénero o un género principal humanístico, aunque haya sido luego publicado en un periódico, un género humanístico, y se trata, dentro del género humanístico, pues, sería un ensayo. Entonces, bueno, esa es la justificación un poco al final. E incluso en algunas partes podemos incluso observar secuencias narrativas, ¿no? Eso cuando la autora habla de lo que ve en el primer párrafo. Pero bueno, eso ya como el alumnado lo crea conveniente. Pasaríamos después a la tercera pregunta, que bueno, nos piden extraer al menos 4 palabras del campo semántico del proceso de leer de la lectura. Nosotros hemos ofrecido ojos, letras, desciframiento y palabras, pero también podemos encontrar, por ejemplo, páginas y signos, y a lo mejor alguna más que se nos haya escapado. Recordamos que si es campo semántico está limitado a la categoría gramatical, entonces no podemos ofrecer verbos o no podemos ofrecer adjetivos, tenemos que ofrecer sustantivos que se relacionen con el propio sustantivo que nos han pedido, que es la lectura, ¿vale? O el proceso de leer. Luego pasaríamos a la cuestión 4, en la que nos piden escribir un sinónimo de los siguientes términos. Ordeñarles palabras, que luego los recomendamos que leáis el texto y los localicéis allí. Hemos ofrecido extraerle, ¿vale? O extraerles. Mestiza, mixta. Vigías, guardianes. Urdimbre, intriga. E intermitentes alternos. Si se os ocurriera algún otro, pues por supuesto es bien válido, lo podéis preguntar en los comentarios de este vídeo, como queráis. Después pasamos a nuestro ejercicio favorito, la oración, el análisis de una oración sintácticamente, bueno, morfosintácticamente. La oración que nos han ofrecido es: el alfabeto es un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento. Esto es una metáfora. Y es maravillosa, y la podéis incluso luego comentar en el propio comentario, podéis coger esta oración y comentarla. Vemos que tenemos varios verbos, tenemos el verbo es, y conservar. Nos vamos a centrar, como conservar es un verbo en infinitivo, ya vemos que enuncia o que introduce una oración subordinada, entonces nos vamos a centrar en el verbo principal. El verbo principal es el verbo es. Su sujeto es el alfabeto, por lo tanto todo lo demás será el grupo verbal predicado nominal. Predicado nominal porque tiene atributo. Y aquí vendría... Nosotros hemos ofrecido este análisis sintáctico, pero seguramente otros habrán puesto otro.
En nuestro caso, nos hemos decantado por poner que un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento, todo se trata del atributo del verbo es, un grupo nominal, un sintagma nominal, donde el núcleo es invento, un es un determinante y tenemos hermoso en el lado izquierdo del sustantivo, como epíteto podría funcionar. Un sintagma adjetival con función de adyacente o de complemento del nombre, y nosotros hemos puesto que para conservar la huella del pensamiento también es un sintagma preposicional complemento del nombre invento, aunque bien podría salirse de este sintagma en el que está metido y podría ser un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial de finalidad. Desde nuestro punto de vista creo que se ajusta mejor que sea un complemento del nombre invento, pero bueno, seguramente no sea descartable la otra posibilidad de análisis. Independientemente de esto, el análisis del preposicional lo tendríamos que hacer viendo para como un enlace, como la preposición, y luego conservar la huella del pensamiento se trataría de la oración subordinada sustantiva con función, del término de este sintagma preposicional, complemento del nombre o complemento circunstancial de finalidad. Al tratarse de una oración de infinitivo, no tiene sujeto, es una oración impersonal, entonces el núcleo del sintagma verbal, predicado verbal, es conservar, y la huella del pensamiento se trataría de un sintagma nominal con función de complemento directo, conservar la, donde vemos que huella es el núcleo, la es el determinante que acompaña al núcleo, y tenemos del pensamiento, que es otro sintagma preposicional con función de complemento del nombre, huella, en el que vemos pues el del, la contracción del enlace y el determinante, y pensamiento, que sería el sintagma nominal término. Y ya por último nos piden el texto argumentativo a favor o en contra de la siguiente afirmación: nuestros cuerpos son página, atlas y partitura, narran lo que no está escrito, es decir, de si los demás pueden descifrar y conocer nuestra vida por las huellas de nuestros cuerpos, y nos piden que debe incluir una tesis, argumentos, al menos 2 argumentos a favor y 2 en contra, y una conclusión. Nosotros hemos ofrecido nuestro propio texto argumentativo siguiendo esta estructura, y bueno, pues os recomiendo que os lo leáis tranquilamente en casa y nos comentéis cualquier cosa. Y este es el examen de grado superior, de la prueba de acceso a grado superior. Espero que os haya quedado más claro, que os haya gustado, y cualquier cosa que tengáis pues nos lo comentáis en los comentarios y trataremos de resolverlo. Así que nada, un saludo y a disfrutar del día.